Bueno, estimados y estimadas, vamos a seguir con las clases de metodología de la investigación. Hemos visto ya el proceso de investigación, ¿sí? Entendemos que hay una larga cadena de pasos que están involucrados entre ellos, no son independientes ni autónomos, ¿sí? En principio, la selección del tema, ¿sí? O idea, como le llama Hernán de Sampieri, y a partir de ahí delimitamos esa temática que ya está contextualizada en tiempo y espacio, pasamos a un segundo paso donde lo que hacemos es la formulación del problema. Ese problema es una pregunta, ¿sí? Es la pregunta que el investigador se hace acerca de ese tema que seleccionó anteriormente. Puede haber una pregunta principal y otras subalternas. Esto va a determinar diferentes tipos de objetivos. Los objetivos van a ser responder a la pregunta principal y responder a las preguntas específicas, ¿sí? Por ejemplo, si queremos saber cuál es la incidencia de la desocupación con respecto a los diferentes niveles de instrucción, esa sería nuestra pregunta, problema principal. Pero de ahí podríamos derivar algunos problemas más específicos, como por ejemplo, cuántas personas hay en determinada área con los diferentes niveles de instrucción, cuántas personas hay desocupadas, si estas personas desocupadas están asociadas a una cuestión de género, y así podríamos seguir preguntando cuestiones, pero siempre referidas a ese problema principal que nosotros hemos seleccionado o hemos construido, ¿sí? Vamos a ingresar al tercer paso, que ya lo esbozamos acerca de lo que es la teoría y el marco teórico. Fíjense que estos tres pasos están totalmente relacionados. O sea, cuando vamos al marco teórico a buscar material previo, ¿sí? Fuentes de investigación, bibliografía, teorías, etcétera, etcétera, seguramente nos puede llegar a hacer reformular el problema de investigación o hacerlo un poco más específico de acuerdo a lo que nosotros hemos leído desde la teoría, ¿sí? Vamos a pasar a un paso más, ¿sí? Y este paso es muy importante porque involucra tres temas principales. Uno de ellos es el tipo de estudio, ¿sí? Cuando hablamos de tipo de estudio, tenemos que primero, más allá de que no sea un paso establecido explícitamente, que hay dos caminos en la investigación. Uno que es el método cuantitativo y otro que es el método cualitativo, ¿sí? Cuantitativo y cualitativo. Nosotros, cuando hicimos la pregunta de investigación, cuando formulamos ese problema, ¿sí? En ese caso, las respuestas a las cuales queremos llegar pueden estar asociados o asociadas a valores numéricos, ¿sí? Yo recién decía si existía algún tipo de relación entre los niveles de instrucción y el grado de ocupación o desocupación de una persona. Y lo que seguramente vamos a hacer es cuantificar esa investigación. Vamos a tomar muchas unidades de análisis, ¿sí? Ese va a ser el concepto, y vamos a ver cómo se comportan estas unidades de análisis con respecto a estos aspectos que nosotros estamos poniendo en tela de juicio, ¿sí? Ese es un típico trabajo de tipo cuantitativo. Ahora, si yo me hubiese preguntado cuál es el sentir de una persona desocupada, ¿sí? Fíjense que ahí ya no voy a cuantificar. Yo ahí voy a establecer una investigación cuyo dato relevante está dado por la calidad, ¿sí? Por la profundidad de ese dato en torno a que el investigador como tal pueda llegar a sentir o pueda llegar a comprender, ¿sí? Cuál es la posición de estas unidades de análisis, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para más adelante, vamos a seguir viendo esto, ¿sí? Método cuantitativo, método cualitativo. Esto está asociado al enfoque, ¿sí? De la investigación. Pero el tema que tenemos para hoy es el tipo de estudio, ¿sí? Previamente tuvimos que hacer esta aclaración. Tipos de estudios hay 4, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con el tipo de estudio? Nos referimos a, según como yo haya armado mi problema de investigación, yo puedo preguntar por lo menos 3 cosas, ¿sí? ¿Qué pasa con un fenómeno? ¿Cómo pasa ese fenómeno? ¿O por qué pasa ese fenómeno?
Esto no quiere decir que en mi investigación yo voy a tener que pasar por los 3 escalones. No. Una investigación se acota a uno de estas tres preguntas de investigación. Esto que yo recién me refería a si existe relación entre el nivel de instrucción de las personas y el grado de ocupación o desocupación, ¿sí? Lo cual vamos a llamar nivel de ocupación, está asociado al cómo pasa, ¿sí? Ahora, si yo hubiese ido a una problemática mucho menos estudiada, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la incidencia de la educación formal en la comunidad Wichi, en el norte de Argentina? Yo en ese caso no me hubiese preguntado cómo se da esto, yo lo que me hubiese preguntado es qué pasa con este fenómeno. No tengo mucho conocimiento, con lo cual, para esta primera instancia de la pregunta ¿qué pasa con un fenómeno?, el tipo de estudio va a ser un tipo de estudio exploratorio. El investigador en el estudio exploratorio va medio caminando, y miren el gesto que hago, así, va caminando como tratando de tantear un fenómeno que es bastante desconocido. Este tipo de estudio se asocia mucho con lo que yo mencioné antes, el enfoque cualitativo. No necesariamente, pero en general los trabajos de tipo exploratorio responden a una metodología de tipo cualitativo. Vamos a ir al segundo tipo de estudio. El segundo tipo de estudio es el que vamos a llamar descriptivo y responde justamente a la pregunta del cómo pasa un fenómeno, ¿sí? El ejemplo que pusimos recién es típico, ¿sí? Las mediciones de opinión pública para saber qué opina un usuario sobre determinado servicio o sobre determinado candidato político. Todo ese tipo de estudios son de carácter descriptivo. Y vamos a llamarle, acá vamos a ingresar en dos variantes. Lo que puede ser un descriptivo simple, ¿sí? Que son estos fenómenos que yo acabo de mencionar, y una forma de descripción o descriptiva un poco más específica, que es el descriptivo correlacional, ¿sí? ¿Qué significa correlacional? En la pregunta de investigación, tal como el ejemplo que habíamos puesto, busca ver si existe relación entre un fenómeno y otro, entre un aspecto y otro. Nivel de instrucción, nivel de ocupación, ¿sí? Estoy describiendo también, pero no lo hago de la manera simple, donde simplemente el investigador saca una foto sobre la realidad. En este caso, lo que está buscando es cierta correlación. Los estudios descriptivos simples pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos. Los estudios de tipo correlacional siempre son cuantitativos, ¿sí? Tengo que cuantificar, o sea, tomar muchas unidades de análisis y ver si existe relación entre ellas. Vamos a poner otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, tomando como unidad de análisis a países, ¿sí? Podemos pensar que la tasa de delito en un país, que esto se mide en todos los países, está correlacionada con el nivel de desigualdad social. Yo no sé si esto es cierto, no importa, no vamos a poner a cuestionar esto. Esto es marco teórico criminológico, no importa. Pero entiendan, este juego entre un aspecto de la realidad y otro hace que mi pregunta se trate de la búsqueda de una asociación o una correlación entre aspectos. Este tipo de preguntas de investigación, por lo general, se manifiestan de la siguiente manera. ¿Existe relación entre el fenómeno X y el fenómeno Y? ¿O a mayor tal cosa se produce tal otra? ¿Sí? Ese es el tipo de pregunta que principalmente aparece en los estudios de tipo correlacional. El último tipo de estudio que vamos a ver, por eso yo dije que eran 4, hasta ahora tenemos exploratorio, el investigador camina medio así sin conocer mucho, el tipo de estudio descriptivo simple, que es este que describe una realidad, todas las tasas demográficas, todos los estudios que se hacen para describir un fenómeno en cuanto al comportamiento de determinados aspectos, es descriptivo simple. Descriptivo correlacional vincula dos aspectos. Y por último, uno que es muy poco utilizado en las ciencias sociales. Así todo, siempre en los proyectos de investigación de los alumnos siempre viene este tipo de estudio a los cuales le decimos, mira, es muy difícil, no se puede, sirve para otras disciplinas. Es el tipo explicativo o causal, ¿sí? Respondería a la pregunta del investigador de por qué pasa un fenómeno. ¿Por qué digo que en ciencias sociales es difícil? Porque en otras disciplinas, como por ejemplo la medicina, la biología, la física, están muy presentes. La medicina busca cuál es la causa de una patología.
¿sí? La medicina o la física busca la causa de un fenómeno físico. Puede aislar el fenómeno y ponerlo a prueba para saber cuál es su causalidad, su causalidad, disculpen. No voy a volver a hacer el video por este furcio, ¿sí? La causalidad. Nosotros en ciencias sociales no podemos hacer esto, no tenemos laboratorio para poner a prueba algo, ¿sí? Existe el modo experimental, pero es muy difícil, ya lo vamos a ver más adelante. Es difícil en ciencias sociales encontrar una causa. Los fenómenos sociales son pluricausales, ¿sí? Y se vinculan entre las diferentes causas de la forma en que se asocian para terminar en un producto. Por eso se utiliza mucho más, supliendo este tipo de estudio, el tipo de estudio correlacional, lo cual no significa que haya enunciados de tipo causal, ya lo vamos a ver, ¿sí? Por lo tanto, hoy lo que estamos viendo es, resumiendo, tipo de estudios. Tenemos en la investigación científica 4 tipos de estudios: exploratorio, descriptivo simple, descriptivo correlacional o correlacional a secas y explicativo o causal. Espero haber sido claro y cualquier duda espero que la hagan llegar, ¿sí? Hasta la próxima.